¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío. Tengo el gusto de participar en este segundo encuentro de IntelliJuris, Inteligencia Jurídica, relativo a los temas de amparo y COVID-19. Tuvimos ya un primer encuentro con dos queridos amigos que el día de hoy afortunadamente también nos acompañan, la maestra Luisa Conesa, quien ya fue presentada debidamente y es muy conocida en el ámbito litigioso y académico del país, y también el maestro Antonio Aramburu, miembro de la Barra Mexicana y también un distinguido litigante. En la sesión anterior, lo que tratamos de hacer es exponer algunos de los elementos generales que se están presentando en materia de amparo en relación, insisto, con COVID-19. Creo que en este segundo ejercicio vale la pena detenernos en algunos aspectos puntuales que han aparecido en los últimos días y que por otra parte quedaron pendientes de responder en las preguntas que las personas que tuvieron la amabilidad de vernos nos formularon. Desafortunadamente, por razones de tiempo, no pudimos contestar todas esas preguntas, pero las acumulamos y el día de hoy, insisto, vamos a tratar de resolverlas, al igual que otras que estoy seguro, y ya lo estoy viendo también por aquí, nos están comenzando a plantear. El Consejo de la Judicatura Federal acaba de emitir un acuerdo, me parece importante, el acuerdo 8/2020, en el cual establece cuáles son las condiciones de guardias, de apertura, de urgencia que tienen los juzgados, los tribunales unitarios y los tribunales colegiados del país. Es verdad, hay que reconocerlo, que la Secretaría de Salud consideró, como no podría ser de otra manera, que las actividades de procuración e impartición de justicia son, desde luego, prioritarias y tienen que estar al servicio de la población. Más aún las que están vinculadas con el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional. Para comenzar, entonces, me gustaría hacer con nuestros invitados, a los que como siempre mucho les agradezco el que estén ahí y que estén como siempre en la vida de uno de tantas y tan muy agradables maneras, el que pudiéramos comenzar conversando de este primer acuerdo al que me he referido. Así es que, Toño, te pregunto, en general, ¿qué te pareció el acuerdo? ¿Crees que resuelve problemas? ¿Dejó huecos? ¿Qué te hubiera gustado ver o crees que está bien este acuerdo 8, insisto, diagonal 2020? Te doy la bienvenida, por favor. Muchas gracias, José Ramón, y con mucho gusto en este segundo programa. Un saludo también a todo el auditorio. Bueno, como lo decíamos la vez pasada, el Consejo de la Judicatura había emitido lineamientos que desde mi punto de vista eran un tanto excesivos y así los había mantenido. Ahora tenemos este nuevo acuerdo que va a entrar en vigor la próxima semana a partir del día 6 y que yo creo que tiene algunos avances, pero creo que en algunas cosas se quedó a lo mejor un poco corto. Y me explico. Qué bueno que ya esté ordenando, por ejemplo, que empecemos algunos órganos empiecen a regresar a la normalidad. Esto es, por ejemplo, los tribunales colegiados, a partir del día 6, ya pueden empezar a través un espacio señalado en el portal del Consejo de la a listar asuntos y ya van a empezar a tener sesiones remotas. Eso por lo que hace a los colegiados. Ahora, por lo que hace a los juzgados de distrito, se mantiene el tema de los juzgados de guardia. Y si analizamos este acuerdo, en el artículo 10 se establecen, en el artículo 10 y en el 11 se establecen una serie de lineamientos y de condiciones para los juzgados de guardia. A mí me hubiera gustado que esto fuera ya y se aplicara para todos los órganos jurisdicción, o sea, para todos los juzgados de distrito y que empezaran a entrar ya en funciones escalonadas, porque por lo menos el artículo, perdón, aquí ya me confundí de artículo. El octavo es el que trae los lineamientos para los juzgados de guardia y ya después en el artículo 10
dice que para el resto de los juzgados se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales. Entonces, a mí me hubiera gustado que todas las condiciones que se fijan en el artículo 8º se aplicaran ya para todos los juzgados de distrito, porque creo que son lineamientos que cuidan mucho la salud, pero también privilegian este derecho fundamental a la impartición de justicia, que también está catalogado como una actividad esencial. Entonces, ese es un primer aspecto que yo pudiera mencionar. Creo que todos estos lineamientos del artículo 8º se pudieran ya aplicar de manera mucho más firme, de manera mucho más extendida para todos los demás juzgados de distrito, porque creo que son normas que, observándolas, pueden salvaguardar estos dos bienes que están en juego, que es la salud, por un lado, y para el análisis. Tú, Luisa, ¿cómo lo has visto en tu actividad de litigante? He visto que has estado muy activa promoviendo juicios, tratando de salvaguardar derechos de las personas de distinta naturaleza en este proceso, pero ¿te ha parecido bien esto del acuerdo? ¿Coincides con Toño Aramburu en cuanto a que mejoró mucho a las condiciones que estaban? Pero ¿crees que es suficiente? ¿Crees que le faltó? ¿Cómo lo estás viendo tú y tus compañeros que están también en la actividad litigiosa? Gracias. Bueno, antes que nada, pues igual un saludo y un agradecimiento a este espacio, a esta invitación y a este panel de lujo. Pues mira, yo creo que es un avance, ¿no? O sea, y sobre todo, pues respecto del acuerdo anterior, parece que el Consejo pues está escuchando, está sensible de alguna manera a lo que estamos viviendo, pues digo, todos los operadores del sistema jurídico. Y sobre todo al hecho de que esta situación excepcional, pues cada vez es menos excepcional, ¿no? Y que lo que parecía que tal vez duraba 2 semanas, pues va un mes y, digo, obviamente con la restricción de información y de datos que tenemos, Sí. pues tampoco queda claro si esto será un mes o cuándo será regular. Pero bueno, creo que en esa medida sería también excesivo pedirle al Consejo pues una acción certera cuando el gobierno federal no está dando información certera, hay muchas, digamos, información contradictoria. Entonces, creo que en este contexto reconozco el esfuerzo del Consejo de la Judicatura. Particularmente en haber habilitado, como bien dice Toña, los tribunales colegiados para que ya resuelvan los asuntos que pues, estaban a punto de ser resueltos, o sea, que ya estaban en posición de procesal de resolverse, y también a los juzgados. Por ejemplo, a mí hoy me notifican la resolución de una violación a la suspensión que había yo promovido hacía 1 mes y medio, y hoy me la notifican, ¿no? Pues esto sin duda hay que celebrar. Por otro lado, hay un trato dispar en el sentido de los asuntos que se tramitaron de manera electrónica y los que están tramitados físicamente. Entonces, yo entiendo que la razón puede ser que pues, los que llevan trámite electrónico pues ya tienen como todas las actuaciones de manera electrónica, pero también es cierto que pues, el expediente electrónico lo tienen todos los juicios. Entonces, si los juzgados están al día en mantener su expediente electrónico, no debería de ser un problema decir, bueno, lo habilito para todos los juicios, porque el expediente electrónico que lleva caminando, no sé si ya como 10 años por ahí, o sea, obliga a todos los juzgados a que todo lo que existe en físico exista también de manera electrónica. Pero a mí, o sea, mi intuición es que ahí observaron que no existía verdaderamente de manera fiel este espejo, y que si levantaban la prohibición para todos, bueno, o sea, la suspensión para todos, pues iba a ser un problema, porque sí ibas a tener que forzar a la gente a que fueran los juzgados. Entonces, ahí creo que vemos como una disonancia entre un mecanismo que ya debería de estar funcionando como reloj y que no lo hace. Y en ese sentido, creo que el mayor reto del Consejo sí es darle para adelante el juicio en línea, digamos, con una velocidad
turbo, porque lo que se está demostrando es precisamente su ineficacia para verdaderamente resolver los problemas que tiene que resolver. Ya lo trataremos en otra sección, pero la cuestión de las notificaciones, pues sigue siendo de manera personal. Entonces, si tú necesitas que estén notificadas las autoridades para resolver una queja de 48 y no las puedes notificar, entonces no las resuelves, que es, digo, la parte esencial de los casos de urgencia. Yo diría eso por un lado, y por otro lado, en la parte positiva, creo que se hizo bien con base en estos cuestionarios que se habían estado formulando, que eran los anexos de los acuerdos, en ya clarificar qué se entiende de manera indubitable, cuáles son los casos claros de casos urgentes, además de mantener una regla abierta en la cual el juzgador puede utilizar su discrecionalidad y decir cuáles casos por los derechos que están en juego también podrían considerarse como urgentes. Fíjense, en esto que está diciendo Luisa me parece muy interesante y otra vez, como lo dije la vez pasada, aquí hay una lista de preguntas de verdad interesantísimas y creo que vale la pena por algo que podría generarse confusión. Efectivamente, en el acuerdo dice, estos son los casos urgentes y hace un listado en materia penal, en materia civil, en materia de concursos mercantiles, ejecución penal, etcétera. Pero después deja, y esto creo que es interesante que lo conversáramos, como decimos en el gremio, una especie de cajón desastre de aquellas violaciones que por su trascendencia se consideran muy relevantes, uno, y dos, aquellas violaciones que pudieran tener una especial significación en el derecho a la protección a la salud, que es precisamente en lo que estamos en COVID-19. Entonces, me pareció interesante esta solución de decir, miren, no todo es urgente, efectivamente, las pensiones alimenticias, la violencia de género, etcétera, todo eso sí es de una gran importancia, pero otro tipo de condiciones, a lo mejor un cobro de unos títulos de crédito, eso podría esperar, no es que no sea importante, pero tampoco es una cuestión que inmediatamente se tenga que hacer, pero sí ese cajón desastre de violaciones que puedan tener una trascendencia enorme, uno, y dos, violaciones que afecten al derecho a la protección a la salud. Porque creo que hubo una confusión inicial, me imagino que todos la vimos, de algunos jueces que consideraban que algunos de los casos médicos, la falta de insumos, la falta de capacitación, no caían en la categoría de casos urgentes y no estuvieron admitiendo esas demandas o estuvieron posponiendo su admisión. Pero en este momento, con este acuerdo, creo que sí nos relanza el criterio para decir, caray, pues todo aquello que tiene que ver con protección a la salud, pues sí es de una relevancia extraordinaria. No sé cómo lo veas, Toño. Sí, bueno, aquí siguiendo un poco lo que comentó Luisa, el primer reto que tenemos los abogados es habituarnos al juicio en línea. De acuerdo, se hace un exhorto específico para que se utilice. Entonces, eso sí es un llamado para todos, para actualizarnos y para sacar las firmas electrónicas y para poder acudir a este medio. Ahora, como segunda cuestión que yo comentaría aquí como reto también para los quejosos y para los abogados, es que vayamos planteándonos argumentos muy claros en cuanto a la urgencia de los asuntos. Aquí, por un lado, tenemos la vertiente de todos los acuerdos que se han dictado desde el sector salud y que hablan de actividades esenciales, y por otro lado tenemos todo un tratamiento que se ha dado a través del Consejo de la Judicatura de los asuntos urgentes, que esto también ya lleva un tiempo y hay que acudir a los criterios que se han venido dando y por eso siempre han existido los juzgados de guardia. Ahora, lo que tenemos que hacer es construir argumentos aprovechando que no nada más en este acuerdo, sino en uno anterior, el Consejo de la Judicatura específicamente está diciendo que los jueces en cada caso deberán de determinar si es urgente o no. Incluso el listado que hacen de los supuestos, y lo dice expresamente, son enunciativos más no limitativos. Entonces, es muy importante que en las demandas de amparo se pueda argumentar con claridad la urgencia. Ahora, la urgencia, la recomendación que yo daría es que no se quiera dar
en cuanto al fondo del asunto como tal, sino se refiera genéricamente a este derecho a la tutela judicial efectiva. De manera tal que si yo voy a tener o no voy a tener razón, esa es la cuestión de fondo, esa es la cuestión sustancial. Yo en lo que me tengo que centrar es, pues es urgente, porque si no me dan una suspensión en una semana o en varios días, pues a lo mejor puede quedar sin materia, no nada más la suspensión, sino también el juicio. Entonces, yo diría que hay un criterio objetivo para promover una demanda urgente, es que pueda quedar sin materia una posible suspensión o pueda quedar sin materia el fondo, porque entonces ahí ya se pierde la esencia del juicio de amparo. Claro que también por la gravedad del derecho que está en juego, pues se puede plantear por ese lado, pero hay que tener mucho cuidado porque los jueces tienen que, por disposición expresa del acuerdo, tienen que tomar en cuenta la naturaleza de los derechos en juego y una serie de cuestiones que a veces para los jueces no quedan tan claras y la urgencia pues es algo muy relativo, ¿no? Y en este sentido, Luisa, ¿tú cuáles crees a partir de estos criterios de urgencia, uno, dos, de violaciones sustantivas en materia de derechos, desde luego por su trascendencia, lo que acaba de decir Toño, pero en particular, porque este es el objeto de este programa, en COVID-19, ¿cuáles casos de afectación al derecho a la salud estás viendo ya como una práctica de los que se están otorgando suspensiones? Desde luego es muy difícil que se haya otorgado un amparo en estos días por la premura y por los tiempos, pero las suspensiones, ¿cuáles estás viendo que son casos que claramente califican como de urgencia desde tu punto de vista? Creo que este es un asunto importante para poder orientar a quienes nos están viendo. Sí. A ver, yo diría, hay un primer grupo en cuanto a temas de salud que no necesariamente tienen que ver con COVID, pero es salud en general, ¿no? Esto es, por ejemplo, otorgar tratamiento de quimioterapia para una persona, ¿no? Pues, si bien no está relacionado, pues es igual de urgente. Entonces, yo creo que esos casos tienen que seguir caminando. Ahora, obviamente aquí tienes la problemática de la escasez de recursos, ¿no? Y de la orden de reconversión que hace el acuerdo del Consejo de Salubridad General a los hospitales. Entonces, un hospital que actuaba en materia, por ejemplo, de cáncer, se tiene que reconvertir para COVID, pues una persona que tiene urgencia, pues, ¿no? O sea, ahí va a chocar el derecho. Pero bueno, al margen de eso y media, pues esos claramente son casos urgentes, ¿no? Un segundo supuesto sería los casos de los médicos y enfermeras que requieren material médico, ¿no? O sea, me refiero a cubrebocas, overoles, caretas, guantes de látex, son más o menos 10 insumos que están en una guía de la OMS, que bueno, ahí tienes una doble vertiente. Tienes el efecto de proteger la vida del personal que presta servicios de salud y luego un efecto que tiene que ver con la interdependencia de los derechos fundamentales, que es, ellos funcionan como agentes de la salud de los demás, ¿no? Entonces, si esas personas no tienen su derecho salvaguardado, pues el efecto dominó va a ser que nadie tenga su derecho salvaguardado. Efectivamente. ¿No? Entonces yo creo que ese sería otro caso claro en términos de salud. Luego, hay estos otros casos que se están presentando, ya sea por acción o por omisión de las autoridades que afectan no a personal de salud, sino a ciudadanos en general, que pues serían las medidas tomadas que lo platicamos en aquella ocasión, en Coahuila, en Michoacán, que tienen que ver con actos llevados a cabo por los gobernadores en este contexto de falta de claridad del gobierno federal que los lleva a los gobernadores a, digamos, tomar cartas en el asunto. A mí me parece que es un asunto pues particularmente delicado porque si bien creo que podríamos estar más o menos de acuerdo que los estados no tienen competencia en el contexto de una emergencia sanitaria, o sea, esto es, sí tienen competencia, pero su competencia es ejercer la directriz que emita el Consejo de Salubridad General, el presidente, la Secretaría de Salud. Ante la ausencia de estas medidas claras, pues los gobernadores también tienen situaciones tácticas muy complejas. Muy complejas.
Sí. Entonces tú tienes una suspensión por una medida que, o sea, que puede ser que sea evidentemente incompetente la autoridad, pero que también es una medida que es necesaria. Entonces estás poniendo al juez en una situación muy complicada, en la cual yo creo que parece que la apariencia del buen derecho pues no está tan clara, porque pues, sí, o sea, resulta que es más o menos claro que la autoridad es incompetente, pero también el orden público o sea, está del lado de permitir una medida que está orientada a que no se propague la enfermedad. Entonces, es una cosa, o sea, digo, no quiero decir caso trágico porque hay otros peores, pero yo creo que esos ya se están acercando. Y luego yo diría un cuarto tipo de casos que tienen que ver con las actividades esenciales, ¿no? Que sí o que no es una actividad esencial. Por ejemplo, hay un caso en el Estado de México de una persona que produce tarimas y eso pues parece que no es esencial, pero resulta que esas tarimas se ocupan en los hospitales. Entonces, va y presenta su amparo y dice, oye, es que yo no soy esencial, pero soy relacionada con un esencial, entonces levántame la suspensión. Y el juez se la otorga, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el tema de la cerveza va a empezar a ser interesante, ¿no? Porque ahorita que dicen que no es esencial, ya la cerveza está carísima, ¿no? La gente se nos va a levantar en armas porque cómo llevar una cuarentena sin chela, ¿no? Entonces, bueno, eso ya creo que es un caso más focoso, pero pues bueno, también interesante ver qué es una actividad esencial y qué no. Perdón, y último grupo, respecto de la falta de apoyos, ¿no? O sea, que esta es la parte que es un poquito más valorativa, que esto es, o sea, de política pública, si está actuando mal el gobierno federal al no dar apoyos, y si puede un juez obligar a que se ejercite esta función de política pública y dar apoyos a las personas, que a mí pues en lo mismo a nivel de suspensión me parece muy cuestionable. No, completamente de acuerdo. Y creo que acabas de abrir un frente muy interesante que tiene que ver con las acciones estatales, porque efectivamente se está generando una enorme confusión. Yo acabo de conocer un caso, me lo comentaba una persona, de una mina en donde se extrae una sustancia X, no es el caso mencionarla, que es una sustancia extraordinariamente relevante para alguno de los componentes de los respiradores. Y entonces desde el punto de vista minero, estrictamente de la extracción, pues no tiene ninguna relevancia como actividad, pero desde el punto de vista médico que está catalogada o de la salud como actividad esencial es relevantísima. Y lo que decías de la cerveza sin alcohol, sabemos que deja el sedimento del alcohol, con lo cual se hizo un gel, y entonces también hay una serie de cadenas productivas que es muy difícil cortar así de forma, pues no digo arbitraria, pero sí de una forma sin comprender la totalidad. Y de esto, Toño, me parece que es bien interesante lo que acá dice Luisa, porque estamos viendo muchos actos estatales en los cuales, y como lo decía ella, yo coincido, los gobernadores ante la desesperación de su población, ante la falta de claridad de lo que está determinando el gobierno federal, etcétera, están tomando muchas medidas, en general, libertad de tránsito, libertad de reunión, etcétera, pero también en materia de salud. Tú en este sentido, ¿también crees o cómo percibes que respecto a los amparos a nivel local se está presentando la condición de urgencia, que es lo que en este momento, más allá de si está bien o está mal, que hay varios elementos críticos que están saliendo en las preguntas, se tendría que detonar el juicio de amparo para precisamente lograr una protección a la salud, no por parte del gobierno federal, sino de los gobiernos locales? Yo lo que creo es que como abogados tenemos la alta responsabilidad de contrarrestar la denegación de justicia, que aparentemente en el papel y aparentemente en todo lo que está saliendo está campeando pues en general al tener los juzgados de distrito cerrados. Pues nunca habíamos estado con una situación así, de no tener el juzgado de distrito a la mano. Y creo que sí estamos viviendo ese tiempo difícil en donde se está respirando un clima de denegación de justicia. Entonces, hay que ser muy inteligentes para hacer los planteamientos, para recoger aquí, quiero hacer referencia al acuerdo de hoy en el artículo 4, en la fracción 9. Exacto. Lo que tiene que tomar en cuenta el juez es los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia. Entonces, aquí tenemos un criterio para hacerlo valer, para decir, la urgencia tiene que ver con el
tomar en cuenta el fondo del asunto, porque también dice los derechos humanos que estén en juego, pero fundamentalmente estamos hablando aquí de la tutela judicial efectiva, y es lo que de auditorio, hay esa sensación de que hay una total denegación. Entonces, el reto nosotros es tramitar, hacer los planteamientos, hacer un argumento convincente en cuanto a la urgencia del asunto, que además va a ser nada más para que lo admitan, porque Exacto. obviamente la suspensión es muy importante, pero pues es nada más para dar inicio al juicio. También hay un gran problema, y lo que dice Luisa, estoy totalmente de acuerdo, que el Consejo tiene que agilizar la efectividad del juicio en línea, sobre todo para de nada sirve el expediente integrado de manera electrónica si no están todos los anexos. No se puede resolver el asunto si no está todo eso que pueda estar a disposición de la vista del quejoso. Entonces, encontrar la llave que abra la cerradura, la pequeña cerradura que ahorita podemos tener de acceso a la justicia. Y bueno, pues hay que poner a prueba al Poder Judicial, hay que presentar las demandas, hay que hacer los planteamientos. Y bueno, hoy, por ejemplo, ayer tuvimos la feliz noticia de que nuestra gran amiga Dolores Aguinaco y su hija Mariló, pues corrieron con fortuna porque presentaron una demanda complicada, y un juez del Estado de México, precisamente de esos jueces que necesitamos, que tomen en cuenta los intereses en juego y la urgencia, pues decretó en unas horas, decretó la suspensión de plano para un problema de falta de equipo para médicos que tenían que atender la emergencia sanitaria. Entonces, con esos granitos de arena es como podemos ir logrando el cambiar nuestra perspectiva. Porque si nada más nos quedamos en los papeles, si nada más nos quedamos en lo que sale en las notas, pues sí, está muy tétrico. Tenemos que poner a prueba al Poder Judicial y tenemos que apostarle a que entiendan que ahorita sí hay una alta urgencia y que sí necesitamos que tengan las puertas abiertas. Ahora, en lo que ustedes dos están diciendo, me ha parecido muy interesante este punto. Tú acabas de leer este artículo cuarto, y lo que me parece interesante es, no estoy diciendo que esté bien ni mal, simplemente estoy diciendo lo que es. Están cambiando las reglas de procedencia del amparo. Claro, porque estamos acostumbrados a saber lo que dice el 107, lo que dice la ley, pero aquí están diciendo, te voy a admitir como amparo urgente aquel que satisfaga las siguientes condiciones. Entonces, es un acuerdo del Consejo de la Judicatura durante las condiciones de COVID-19, y como decía muy bien Luisa, y no solo para COVID-19, sino es la urgencia, la trascendencia de COVID-19, pero no solo para eso, porque ella ponía un caso muy importante, y es el caso de la persona que tiene que enfrentar una hemodiálisis o un tratamiento muy importante, radiaciones, quimioterapias, etcétera, pero sí cambió las reglas de procedencia temporalmente, de forma tal que si una persona, a ver si coincidimos en esto, quiere lograr al menos la admisión de la demanda y el otorgamiento de la suspensión, cualquiera que ésta sea, tendría que decir, voy a ajustar y demostrar, uno, que mi caso es urgente, dos, que hay una trascendencia en los derechos, etcétera. Lo que tú acabas de leer, Toño, en relación con el artículo cuarto. ¿Estás de acuerdo, Luisa? Es un periodo de ajuste, es un periodo de transición. Cuando esto termine, se levante esta condición, el acuerdo del Consejo quede sin efectos, que en principio es para el 31 de mayo, bueno, regresaremos a las reglas ordinarias, pero inclusive después las revisiones que se hagan de los recursos, etcétera, tendrían que hacerse con las reglas de procedencia que en su momento, voy a decirlo así, estuvieron en vigor, que es al menos este periodo de COVID. Sí, de acuerdo, o sea, digamos, tenemos un amparo atípico, un amparo emergente, ¿no? en este lapso. Pero me quiero referir a dos cosas. Uno, la cuestión de la justicia pronta y expedita, y la tutela judicial efectiva en un contexto como este, en relación a la suspensión de garantías. Y dos,
precisamente, o sea, ¿qué tan fácil es ejecutar una sentencia? Espera, no nos adelantemos. La parte de la ejecución, yo sé que ese tema desde la vez pasada andas ahí moviéndote para llegar prontamente al tema, pero vamos por partes. Veamos si quieres ahorita el tema de la procedencia, ese me parece central, y el otro que también acabas de sacar, y Toño también lo había mencionado con el tema de los estados o de las entidades, que es ¿estamos o no estamos en una situación de suspensión de derechos? Ese me parece que también ese es un tema central. Bueno, entonces dejemos de lado el tema de la procedencia, que creo que está claro. ¿Y qué te parece entonces que vayamos a este? ¿Tenemos a tu juicio, desde tu punto de vista, una suspensión de derechos? ¿No la tenemos? Las restricciones al 17 constitucional en la forma de acceso, ¿te parecen justificadas? ¿Te parece justificado más allá de la suspensión de labores, siendo actividad esencial? Que esa es una pregunta de verdad muy recurrente. Abramos este frente y te prometo que llegamos al de la ejecución. Sale. A ver, el tema de la... es que a ver que me van a acompañar a ver esta triste historia. O sea, ya, ahora vamos. Venga. A ver, el tema de la suspensión. Tuve la oportunidad de estar en un ejercicio también muy enriquecedor en la Universidad Iberoamericana, donde estuviste tú también el primer día, donde lo que se trató fue precisamente suspensión, ¿no?, versus restricción de garantías. Y a mí me llamó la atención que los ponentes en general hablaban de que lo idóneo sería decretar una suspensión de garantías en términos del 29 en una situación como esta. A mí, pues toda mi educación liberal, a la cual pues te debo una buena parte, la verdad me da miedo cuando alguien dice suspensión de garantías, y más en un contexto de gobierno como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo decía, bueno, a mí me parece que son ámbitos de aplicación distintos. Esto es, en materia de salud tiene que correr el Consejo de Salubridad con todas las reglas del 73 y podría darse una suspensión de garantías en un caso que tenga que ver con salud y que después llegara a una suspensión. Pero me parece que no le debemos de dar al apetito del poder la salida de la suspensión, ¿no? Como decir, bueno, ya, luego venga y suspende, ¿no? El argumento que decían por otro lado era que, bueno, es un mecanismo que daría más claridad, ¿no? Porque sí sería, pues, una regla que revisa el Congreso y que tiene una revisión de oficio de la Corte. Lo cual, eso te ayudaría por lo menos en cuanto a la dispersión de criterios, tanto federales como de los propios jueces que estamos viviendo ahora. Ahora bien, o sea, yo creo, bueno, en cuanto a la pregunta, no estamos en una suspensión de garantías, estamos en una restricción en materia de salud, pero digamos, respecto de lo cual tenemos que preguntarnos precisamente por la eficacia de la tutela judicial efectiva. Yo lo que he experimentado, y ya entonces me esperaré para hablar de la ejecución, es que, bueno, si bien están abiertos los juzgados y están abiertos en alguna medida y con estas reglas, ejecutar una sentencia Exactamente en esta materia, yo ahora lo veo, o sea, digamos, en mi experiencia de una semana de un amparo como el que habló ahorita Toño, que les dieron una suspensión de plano, a mí me la dieron hace una semana y llevo una semana que no la puedo ejecutar, con las autoridades directamente diciendo, no puedo cumplir. Pero si quieres, ¿no?, guardo mis agravios y ahorita llegamos a ellos. No, completamente de acuerdo. Y en ese sentido, Toño, ¿tú cómo lo ves? Porque también me parece el tema. Ahorita te digo, vamos a llegar después de la pregunta. Hay personas que me están diciendo, oiga, yo tengo sentencias, necesito unas copias, no me le están dando, ya me otorgaron. Inclusive aquí hay una persona de un amparo, no le han expedido las copias que necesita. En fin, eso va a ser un problemón. Pero, Antonio, estamos en una suspensión, el derecho de acceso a la justicia del 17 constitucional está muy menguado. ¿Cuál es tu impresión sobre esto? Porque de verdad que hay muchas preguntas al respecto y Luisa ya nos dio su punto de vista. Bueno, obviamente la sensación así es. Aquí ya lo dije anteriormente, el reto es que pongamos a prueba a los tribunales. Aquí en este acuerdo, ahí en uno de los transitorios, hay una liga a donde puedes tú ver cuáles son los juzgados que van a estar de guardia. Puedes ver los que ya estuvieron de guardia, los que están ahorita de guardia y los que van a estar la próxima semana. Entonces,
Hay que tomar providencias. Ya habíamos dicho también que ahorita lo más aconsejable pues, es presentar las demandas el día lunes para que aprovechar más la semana. Claro que ya con este acuerdo, ya los juzgados de guardia que reciban asuntos ya tienen una orden de seguirlos tramitando. Exactamente. Pero entonces, más o menos ir visualizando con qué juez me va a tocar mi asunto, ver qué tipo de argumentos voy a presentar, voy a ver cómo voy a manejar la urgencia. Hay que tener mucho cuidado con el tema de algunos planteamientos en donde puede haber un conflicto entre dos derechos. Ahorita leía una de las preguntas y no sé si me quedó muy claro, pero por un lado había el planteamiento de una defensa del hogar y por el otro lado que hubiera una evidencia de violencia en contra de la mujer. Entonces ahí hay dos valores en juego que el juez tiene que valorar. Ahora, si se presenta una demanda de ese tipo, pues el juez no creo que vaya a tener elementos para dudar en cuanto a que es urgente y que lo admita. Por lo tanto, este acuerdo sí nos da muchos elementos para que en la demanda, incluso basándonos en el propio acuerdo, le llevemos de la mano al juez para decirle, este asunto es urgente y se tiene que admitir. Ahora, otra estrategia que se puede y que ha dado muy, muy buen resultado es, y sé que en algunos casos a lo mejor no se puede por la premura, pero es primero apostarle a la admisión de la demanda y reservarnos la solicitud de la suspensión para un momento posterior, porque el juez, lidiando con la procedencia y lidiando con la suspensión, y en estas condiciones en donde no podemos ir a hablar con él personalmente, pues sí se puede complicar. Entonces, otro consejo que yo daría es que vayan viendo si primero le apostamos a la admisión de la demanda y ya después se solicita la suspensión. Y en ese sentido, para mantener sana distancia, que me pareció prudente, desde luego, desde el punto de vista del personal, pero también tiene sus problemas desde el punto de vista de los justiciables, es que se limitó el número de personas que pueden, voy a decirlo así, acompañar al juez en sus tareas. Juzgado de distrito ya vimos que son 3 personas nada más. Y eso pues desde luego va a, lo que dices tú, a complicar la admisión, el otorgamiento, los oficios, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay un tema central. Pero bueno, hemos hablado, que me parece interesante el hilo que hemos llevado. Primero dijimos, estamos en una situación donde no todos los juzgados están funcionando, muy bien, hay guardias, estos son los casos urgentes, primero un listado enunciativo, no limitativo, después las condiciones residuales, que ya quedó claro. Segundo, hablamos también de qué tipo de demandas se están presentando, las que tienen que ver, como hacía muy bien la distinción Luis, entre las de COVID propiamente dicho y las que están en el entorno de COVID, más todas las demás cuestiones que se tienen que proteger. Ahora vimos los ajustes en la procedencia y vamos ahora al tema que desde la sesión anterior muchas personas de verdad lo han estado planteando y Luisa se ha hecho vocera de todas ellas en cuanto al tema de la ejecución de todas las providencias que se estén dictando, desde las notificaciones a las autoridades, desde la notificación de la suspensión, desde la exigencia de la suspensión, ya no digamos de la sentencia, porque eso parece que por el momento no está en el radar, salvo las que se hubieran ya dictado y que desde luego para muchas personas tendrán grandes problemas. ¿Dónde estás viendo, Luisa, los problemas en materia de ejecución de las sentencias perdón, de las suspensiones? ¿Qué es lo que te está preocupando? Porque de verdad muchas personas están insistiéndonos en este aspecto muy puntual. Mira, yo creo que en este contexto dice uno, bueno, obtuve mi suspensión de plano, qué suave, ¿no? Lo pongo en Twitter, todo el mundo me felicita, qué buena onda. Si no eres capaz de darle a los médicos el material que necesitas, pues digo, esa suspensión la podrás enmarcar y te podrás congratular, pero como profesionistas, pues no estamos haciendo nuestra labor. Pero muchas veces nosotros estamos haciendo de la parte de abogados lo imposible por cumplir y la respuesta que estamos teniendo de parte tanto de las autoridades como de los juzgados pues es insuficiente. Y ahora sí, acompáñenme a ver esta triste historia. Nosotros presentamos una demanda para personal médico de un hospital en la Ciudad de México,
son los residentes de guardia, más o menos 10 personas. ¿Un hospital público? Un hospital público, correcto. Presentamos la demanda, que junto con un grupo más amplio de abogados, que está ahí también mi querido Toño y abogados de la barra, la preparamos entre todos, nos las repartimos y dijimos, bueno, aquí estamos todos dispuestos para ayudar pro bono, obviamente, ¿no? Entonces, en la demanda pedimos la suspensión diciendo, bueno, dame por favor el material médico, que aquí te va cuál es la regla de la OMS, dame la capacitación en caso de que pues, muchas veces pues, no son médicos, son especializados en la materia, ¿no? Y si no me das o sea, la capacitación y el material, que no me obligues a llevar a cabo mi turno. Y esto es, los médicos quieren trabajar, ¿no? En ninguna medida se quieren excusar de su obligación. También dicen, híjole, si yo voy sin material, trabajo y me enfermo, pues al rato no va a haber nadie que trabaje. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, nos dan la suspensión para que les den el material, pero nos la niegan por la parte de que si no se lo dan, tengan que trabajar. Entonces ahí, o sea, uno la lee y dice, no, es que a ver, no puede ser que el propio juez le esté restando eficacia a su suspensión. O sea, el propio juez le está diciendo a la autoridad, cumple, pero si no cumples, no pasa nada. Entonces, es como el decreto no decreto, ¿no? A lo que ya estamos acostumbrados ahorita en la posverdad en la que estamos viviendo. Entonces, todavía presentamos una aclaración de sentencia y le decimos, oye, pues, ¿verdad que no me estás diciendo esto? ¿Verdad que no le estás restando la función tutelar de la suspensión? No, sí te lo estoy diciendo, no diciendo, no se la estoy restando, pero claro que no puede trabajar porque es de orden público que trabaje. Pues sí, pero vamos, es un argumento circular, ¿no? Porque entonces trabajo, pues tiene este efecto disruptor. Entonces, imagínate con qué cara, y esto es algo que estamos ahorita sufriendo los abogados, le decimos a un médico, oye, bueno, tienes tu suspensión, pero si no te la dan, igual tienes que ir a trabajar. Entonces, pero, o sea, la respuesta de parte del personal médico es, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que me estén obligando a hacer algo que pone en riesgo mi salud y la salud de todos? No, bueno, pues mira, aquí te va, esta es la interpretación, si yo pudiera ir contigo, yo voy y me le pongo a la autoridad, pero pues no lo puedo hacer porque me voy a enfermar y yo ahora quiero presentar los amparos. No, y entonces, bueno, pues lo que tienes que hacer es presentar tu queja de 48. La regla de ley de amparo es que si no están notificadas todas las autoridades, o sea, no corren el plazo de 48 horas. Yo te quiero decir que en mis 10 años de litigio nunca me ha pasado que no notifiquen a todas las autoridades y no se me, pues ahí entonces no se difiere una audiencia incidental. Pues aquí no las notifican. Entonces, o sea, claro, porque tienes un personal restringido de la cantidad de actuarios, tiene las autoridades que tienen todos los incentivos para negarse a recibir una notificación. Entonces, yo llevo una semana de un plazo que yo le dije a mis médicos que va a ser de 48 horas, que no se resuelve la queja. Y entonces, y luego ya después rinden los informes y te dice la autoridad, ahora sí que en el muy clásico, debo, no niego, pago, no niego, no, debo, no niego, pago, no tengo, es pues sí, pero no tengo cómo darte los insumos. Hay desabasto y hazle como quieras. Entonces, tienes esta confabulación de dos factores, el fáctico, ¿no?, de los médicos, más el jurídico. Esto son reglas que son formales y luego también tienes una falta de creatividad. Y yo diría, pues, falta de ganas. También puede ser de los jueces decir, oye, o del colegiado decir, bueno, no están todas las notificaciones, pero en un caso de urgencia, pues no necesito que esté notificado el presidente, o sea, que tiene que ver con la omisión, pero eso tiene que ver con el fondo para resolver una queja. No, pues voy a ver, las ejecutoras están notificadas, la resuelvo, vámonos. O sea, entonces, yo, la verdad, y como se puede ver, sí estoy muy frustrada en el sentido de que no podemos ayudar todo lo que podemos ayudar. ¿Tú qué opinarías de esto que dice Luisa y que yo coincido? Efectivamente, tiene la suspensión dice una cosa y hay dos elementos que me parece muy importante lo que acabas de distinguir. Uno, bueno, son todas estas cuestiones de toda la tramitología, pero después el problema central de, vamos a suponer que se confirmara la suspensión, que se ajustara y que dijera, le dan el material y vamos a destituir al director del hospital o ¿cuál va a ser todo el proceso de cumplimiento de esa sentencia que significa una entrega de insumos? Déjenme, yo sé que parece redundante, pero una entrega de insumos materiales, batas, mascarillas, guantes, etcétera. ¿Y qué hacemos en ese momento frente a un incumplimiento de la propia autoridad? A lo mejor también la propia autoridad, la que está allí, la de primera línea, sí quiere cumplir, pero voltea y dice, oiga,
y a mí quién me entrega, ¿no? Los propios suministros. Se va haciendo una cadena en el sentido de lo que se está viendo como un desabasto importante en este caso. ¿Tú qué opinas, Toño? Bueno, efectivamente estamos con un ambiente muy desolado. Sí, de facto estamos con una denegación de justicia. Por eso yo creo que este acuerdo del Consejo se quedó corto. Yo hubiera esperado que ya desde ahorita programara una reactivación de todos los juzgados, a lo mejor escalonadamente, a lo mejor ordenadamente, y repito, en el artículo 8 ya dio lineamientos muy precisos como para salvaguardar la seguridad ahorita de los juzgados de guardia, que yo creo que se pudieron haber aplicado para todos los juzgados. Ahora bien, hay que recordar que los jueces de distrito tienen amplias facultades para hacer que se cumpla la suspensión. Este acuerdo y esta situación nos está generando absurdos como los que he visto ahorita en planteamientos de las personas del público, en el sentido de que ya tienen una suspensión, pero no les dieron la copia certificada y entonces el SAT ya les está cobrando la multa y luego, ¿qué pasa con todas las autoridades que no están laborando y no se les puede notificar la suspensión? Hay que recordar principios añejos de la suspensión para decir, la suspensión, independientemente de que se notifique o no, hay que hacer uso de los medios que tengamos al alcance para presentar promociones y para advertir y para denunciar estas cuestiones ante los jueces y que finalmente también en los términos del acuerdo que se está publicando el día de hoy, el propio Consejo de la Judicatura tiene facultades para interpretar muchas de las disposiciones del acuerdo. Entonces, en la medida en que se presenten estos absurdos, creo que si nosotros como particulares, claro que son muy lamentables y claro que nos crean muchísimas dificultades, pero hay que ir integrando el expediente y hay que ir presentando todo lo que se requiera de todo lo que está pasando para que eventualmente eso se pueda valorar independientemente y desgraciadamente de lo que pase con el asunto, pero por lo menos integrar un expediente en donde se vaya viendo todas las promociones y todas las solicitudes que se dieron en medio de esta situación que está muy a medias, pero que haciendo uso por lo menos tener un expediente integrado en donde consten todas las arbitrariedades para que el Consejo de la Judicatura se dé cuenta de lo que está generando, ¿no? Sí. No, completamente. Y es curioso, no te escucho ahora, Toño, pero por eso voy a intervenir. El sonido está un poco, se está cortando tu sonido, pero hay personas aquí también están planteando desde el punto de vista de las autoridades y dice una persona, yo ¿cómo contesto los informes si no me están presentando las demandas? Me están haciendo una serie de requerimientos y me dicen conteste mediante un acuerdo. Entonces, lo que uno podría observar en este sentido es que hay una serie de quebrantamientos, de rompimientos de las líneas ordinarias de todos los procesos, y yo creo que eso sí es interesante lo que ustedes decían, que se trate de aprovechar más el juicio en línea para evitar este tipo de recargas. Voy a tratar, nos quedan ya unos 10 minutos, creo que podemos ir cerrando, y hay preguntas que me parecen que se pueden conjugar. La primera y muy interesante es, oiga, y nos lo están preguntando a todos, ¿qué vamos a entender por urgencia? Creo que este es el tema más importante de todos. Si yo pudiera decir así, a ojo de buen cubero, ¿cuál es el porcentaje de preguntas vinculadas con el concepto de urgencia y sus modalidades, sea por la lista de casos, sea por la residual, sea por las violaciones trascendentes? El caso de urgencia, ¿cómo pensarían ustedes que se debiera estar construyendo esto? Desde luego es una pregunta compleja. Este tipo de definiciones, lo sabemos todos, a veces llevan muchos años de estarse construyendo, de estarse elaborando, es decir, no es una cuestión fácil, pero en este momento se vuelve
ahora sí que urgente el concepto de urgencia, pues porque de eso depende la admisión de la demanda y la suspensión. Si no se otorga la suspensión, pues el asunto cuando termine la pandemia, pues mucha gente saldrá afectada y el juicio de amparo no habrá servido prácticamente para nada. Entonces, aquí, Luisa, ¿qué podrías decirnos sobre este concepto de urgencia? ¿Qué te gustaría ver un alcance en el acuerdo del Consejo de la Judicatura, como decía Toño? ¿Qué te gustaría para tratar de orientar, desde luego, a los litigantes, a los jueces, a las autoridades responsables, tratar de formar lo más pronto posible, porque esto no puede esperar mucho tiempo, sobre ese concepto particular? Creo que con esto resolvemos o tratamos de, al menos de atender, no sé si resolver el 50, 60% de las preguntas. Que digamos, el cajón desastre, como bien decías, que establece el Consejo, pues me parece que está bien en el sentido de decir, bueno, los derechos fundamentales en juego y el peligro en la demora. O sea, creo que la urgencia en estos casos, y yo lo he estudiado pues precisamente para preguntándome si procede que presente yo un asunto o no, está muy relacionado con la medida cautelar. O sea, será urgente si lo que urge es que te den la medida cautelar. Puede ser un desbloqueo de cuentas, puede ser un tema de violencia familiar, puede ser un tema de acceso a la salud. O sea, creo que la interpretación que tenemos que hacer no es en clave de fondo, sino en clave cautelar. Y con eso creo que es la manera, o sea, es la puerta de entrada adecuada. Pero te digo, y no quiero insistir tanto sobre este punto, porque ya parece que me parezco rocola, ¿no? Pero creo que lo que debe de hacer el Consejo, más allá de pensar en cuáles son los casos de urgencia, es la flexibilización y la eficacia de las reglas de ejecución. A mí me parece que eso es lo más importante. Y bueno, también entiendo lo que dicen, ¿no? Hay unos participantes, bueno, pero ¿qué pasa con la seguridad jurídica de los servidores públicos? ¿Cómo puede ser que no te defiendas? El debido proceso. Bueno, o sea, sin duda tenemos que ponderar todas estas cuestiones, ¿no? Pero a ver, o sea, si tú ahorita lo que estás buscando en una suspensión con efectos positivos, como es que te den material médico, bueno, aquí lo que debes privilegiar es que las autoridades que son las ejecutoras, pues estén enteradas de esto. Digo, y si las autoridades que están relacionadas no están enteradas, pues, o sea, vamos, no pasa nada. O sea, y eso también tiene mucho que ver con la regla de que el interés para presentar recursos en el juicio de amparo de las autoridades responsables en relación con la medida cautelar es que si no tienen relación con la ejecución de la medida, no tienen interés para presentar la suspensión. Entonces, la revisión, perdón. Entonces, me parece que si aplicamos esta regla, o sea, que es una regla de jurisprudencia, la podríamos echar, digamos, hacia atrás con las notificaciones. Que esté notificado el que ejecuta y el que no, pues no pasa nada, ya se notificará después, pues total, ahora sí que a él que no, pues a mí mis timbres, ¿no? Y esperaríamos allá para cuando lleguemos a sentencia definitiva dentro de unas semanas o meses, cuando esto vaya a ser, pero la medida es lo que estamos urgiendo. Bueno, y en el otro caso, Toño, tú has estado en varios momentos haciendo una exhortación que me parece muy interesante, que también tiene que ver con lo que ahora decía Luisa, hacia la flexibilización, desde luego, de los criterios por las situaciones que estamos viendo, pero también una exhortación a la profesión para que sea mucho más imaginativa. Y creo que has estado señalando algo muy importante. No estamos litigando el amparo ordinario, el amparo, déjame decirlo, pre-COVID. Estamos litigando, voy a llamarlo así, el amparo COVID, y creo que sus reglas de procedencia y las reglas de suspensión están siendo distintas. Yo sé que muchas personas dirán, qué barbaridad, qué cosa tan poco ortodoxa está diciendo este señor, que está violando la santísima letra del amparo. Pero creo que estamos en una condición donde el propio Consejo, insisto en esto mucho, por las reglas de urgencia, modificó las reglas de procedencia. Si esto es bueno, malo, ocasional, pues que alguien podrá promover un bonito juicio y a ver cuándo le resuelven la inconstitucionalidad del Acuerdo 8 de 2020. Pero eso será una cuestión que la veremos después. Ahorita, como lo que interesa es que se admita y que se suspendan los actos, creo que esas son las reglas del juego. Ya luego vemos si esas reglas del juego estaban bien o mal. Pero esa exhortación que has estado haciendo, Toño, me parece muy importante, otra vez en términos de las dudas, de las preguntas y también de lo que estaba diciendo Luisa, de la flexibilización de los criterios de los órganos. ¿Por qué insistes tanto en esto, Toño, que me parece de verdad muy importante?
Mira, yo creo que tiene que ver con esta discusión que ya hemos tenido mucho tiempo, si les tenemos que dar confianza a los jueces o no para que ellos resuelvan con plena autonomía. Y hay posiciones encontradas. Hay quien dice, no, no, es que dejarlo al criterio del juez crea incertidumbre. Los jueces, porque va a depender de las demandas. Hemos tratado mucho. En la jurisprudencia muchas veces es por demanda. Entonces, promovamos juicios que sí van a algún lado. En Michoacán, ahora se argumentando de la Comisión por la omisión de no haber promovido una acción de inconstitucionalidad. Pues el amparo tampoco. Entonces, sí debemos de confiar en los jueces. Son los únicos que pueden quitarse el formalismo, tomar en cuenta un poco de receta de cocina, que ahorita también el Consejo de Judicatura pues es un poco equivalente, porque por un que resuelvan, pero por otro lado les dan los lineamientos. Entonces, yo creo que sí es importante que aceptemos esa realidad de que nos tenemos que enfrentar a los jueces en el buen sentido, con mucha verosimilitud, para que ellos entiendan que sí hay institucional y que se convenzan de que tienen que dejar atrás el formalismo y atender a las circunstancias relevantes del caso. No, completamente de acuerdo. Voy a ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo, pero efectivamente una persona aquí me dice, y con toda razón, los jueces o en general el Poder Judicial de la Federación no estaba preparado para esto. Y en esto yo coincido, nadie estaba preparado para esto, aun cuando tuvo elementos de previsibilidad. Pero en fin, estamos en lo que estamos, no podemos dar marcha atrás en el tiempo. Pero sí me parece que viene una época, y lo han señalado ustedes dos con toda precisión, yo coincido con ustedes, viene una época muy importante, muy interesante, no solo para el Poder Judicial, sino para la estructura del amparo, para la forma de llevar los procesos en línea, para la imaginación jurídica, para el compromiso verdadero con los derechos humanos, más allá de retóricas y más allá de frases y más allá de cosas, creo que nos va a poner a todos como profesión jurídica. Desde luego otras profesiones tendrán y tienen ya sus propios retos, pero a nosotros nos está poniendo a prueba de muchísimas formas, con mucha inteligencia, con mucha solidaridad, con la empatía hacia quienes están en las primeras líneas de batalla. Yo les quiero agradecer, querida Luisa, el esfuerzo para estar aquí, además todo lo que estás haciendo a nivel litigioso, a nivel académico, a ti también, querido Toño, el esfuerzo del litigio pro bono que desde hace ya muchos años llevan en el país, lo bien que lo están haciendo y pues tratar de apoyar a nuestros servicios médicos en el país para que salgamos lo más bien de esta situación tan complicada que está viviendo. A las personas que nos han enviado sus preguntas y sus comentarios, muchísimas gracias. Vieron que tratamos de recoger algunas de la sesión pasada. No vamos a poder contestar todas, pero de verdad, muchísimas gracias a todos. Les deseamos muy buenas noches y cuídense mucho porque apenas empieza la etapa complicada de este proceso. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.